día. Feliz cumpleaños, Ariana. ¿Qué querés más? Bueno, arrancamos esa solía. Va a buscar algo para secar mientras yo les cuento que es el cumpleaños 88. Voy a decir que sí, nosotros estamos diciendo la verdad. Son los años que tenemos y estamos contentas porque eso nos da un montón de experiencia. Es una forma de decir, ¿no? Y un poco traemos el tema de hoy sobre qué nos pasa a los adultos, ¿no? Habrán leído el flyer los que nos están siguiendo sobre adultos insatisfechos. Y Tito vamos a hablar de eso mientras que entiendo. Bueno, saben que esta es una charla de amigas En vivo. y que sí, y que pueden comunicarse con nosotras a través del celular, Adri. Sí, por supuesto, al WhatsApp de Miralas, que es el 11-7236-1003. Muy bien, 11-7236-1003. Sabemos que hay mucha gente que está mirando los programas que estamos migrando, que estamos mudando a el canal de Miralas. Así que en breve, si se siguen suscribiendo, vamos a tener la cantidad suficiente de suscriptores como para poder transmitir desde ahí y que nos vean directamente desde ahí. Tal cual. Y no solo que se suscriban, también que le pongan clic a la campanita para Claro. que les lleguen las notificaciones, porque estamos subiendo todo este material que venimos teniendo desde marzo hasta ahora, con unas invitadas excepcionales, Fabulosa. internacionales, porque, bueno, tuvimos invitadas de México, Sí. hoy no vamos a anticipar todavía, pero también tenemos una invitada internacional Nacional, maravillosa. bueno, contribuyen a esta idea de qué es lo que podemos ofrecer las mujeres, qué cosas nos importan a las mujeres y a la comunidad en general, porque la Totalmente. idea de Miralas es esa, es crear Sí. una comunidad de amigas, de conocimiento, con la diversidad que nos proponen las diferentes profesionales que se suman a esta propuesta, a las cuales les agradecemos un montón. Así Claro. que compartan, pongan me Porque gusta, las mujeres que suscríbanse. estamos cada vez más inquietas, por ahí siempre lo fuimos, pero Siempre lo antes fuimos. teníamos ahí esa cosa restrictiva, ¿no? De las Mm. reglas sociales, que gracias a Dios y con mucho trabajo mediante, fuimos consiguiendo que se ampliaran más. Entonces, estas libertades que nos podemos dar ahora, de Ujú. estar interesadas y de poder avanzar e informarnos en un montón de temas, es un poco lo que promueve el programa, ¿no? Porque Sí, hay tantas cosas que nos interesan a sí, todos, yo creo, ¿no? Pero bueno, como digo, las mujeres estamos ahí como cada vez más interesadas en temas variados, sí, y en temas que tienen que ver con las ciencias de la conducta, con la espiritualidad, porque la totalmente. verdad hay que ver. Ayer participé de un taller de escritura somática. Oh, Todas mujeres, no sí, había sí, un solo hombre. En la mayoría de los talleres a sí, donde se convocan personas para, no sé, sí, pintura sobre cerámica. mujeres. Un hombre, todas mujeres. Entonces, en general, bueno, en nuestro propio taller de escritura que hacemos con Marcela, Un hombre. un hombre. Bueno, en la presentación del libro había Había varios. más, sí. Estuvimos en la presentación del libro de Marcela Minakowski, Las Casas, el otro día. Una experiencia. Una hermosura. ¿Querés contar un poquito? Una hermosura porque Marcela tiene, parte de un enorme talento para la escritura, una creatividad, y Es como una es, usina de es creatividad. una usina de creatividad, no se agota jamás. Y como ella misma dice, ella tiene una mirada poética de la vida. No es que solamente escribe poemas, tiene una mirada poética de la vida. Entonces hizo una presentación totalmente fuera de lo común, donde había mesas preparadas con materiales para hacer collage, había mesas con consignas de escritura, había mesas con, ¿cómo se llama? El Caleidoscopio. caleidoscopio para mirar. Y después había momentos de lecturas también, a donde podíamos leer partes de su libro, que era el que se estaba presentando, o lo mismo que nosotros estábamos trabajando ahí espontáneamente, escribiendo con sus consignas, Raspadita. raspaditas. Había raspaditas, La, es decir, uno la cosa, raspaba papelitos y se podía ganar un libro o tenía claro. una consigna de escritura detrás de... Claro, o sea, lejos de ser formalmente una presentación de un libro donde uno escucha al escritor que dice por qué, qué escribió, fue un momento compartido tan bonito, tan pleno de lindas emociones y de juego.
Y por supuesto, sí, no faltó la lectura, porque tocaba una campanita que estaba a los pies de una casita de pájaros, y cada vez que tocaba la campanita, ella o alguien leía algún poema Sí, el o texto. algo que había escrito en el momento. Así que fue una experiencia Tan dinámica, hermoso. hermosa. Le queremos agradecer a Marcela cómo nos permitió jugar Sí, el juego. el sábado. Así que bueno, fue una cosa muy, muy bella que no queríamos dejar de nombrar. Siempre Ujú. nombramos muchas cosas que ella hace porque es nuestra inspiradora number one, Sí, tal ¿no? cual. Es la que está ahí siempre. Y quiero contarles que yo esta semana pasada también participé de una exposición y me encontré con este tarot junguiano. Qué Y hoy precioso. saqué una carta, son bastante particulares, a mí me gustan mucho estas cartas, y es esta la que me salió. Bueno, ¿no? El divino niño. Tiene una estética muy particular, pero dice algo así como un rasgo divino habita en el alma que se asombra. Y mi alma no deja de asombrarse, Adriana, cada Mm. día. Pero pensaba en este rasgo, ¿no? Que veíamos, estoy estudiando tarot junguiano, por eso Ujú. también se me pone como que, bueno, una lamparita que se prende cuando aparecen las cosas que tienen que ver con lo que estoy estudiando. Claro. No sé si te pasa a vos. Sí, claro, uno enfoca en un tema Sí. y aparece un Ujú. montón. Entonces, estábamos hablando de los mitos y cómo los mitos nos empiezan a conducir a algún lugar. Y hay un mito que es el de Peter Pan. Sí, ¿No? Es el eterno niño, el eterno adolescente, el ya es eterno más que un adolescente. niño. Sí. Y yo estos días estoy por editar, hacer la segunda edición de M, mi último libro publicado y ahora nuevamente editado, gracias a Dios. Muy bien, buenísimo. Em, que, y estaba recordando uno de los pasajes que me gustaría compartir para empezar antes de darle la bienvenida a nuestra invitada. Vamos. Dice, con mi esposo solemos salir a caminar algunos días de la semana. El recorrido es más o menos siempre el mismo, 5 kilómetros a buen ritmo por la mañana. El área está poblada de grandes espacios verdes, por lo que vemos variedad de árboles y flores, mientras nos marca el paso el estimulante canto de los pájaros. Recientemente, cuando volvíamos a casa, nos cruzamos con un nene de más o menos 1 año y medio. Llamativamente, iba con paso seguro, prestando atención a baldosas rotas, a las baldosas que estaban rotas. Ujú. Llevaba un brazo extendido en alto, pegado a su carita redonda, Ah, y en la otra mano apretaba un trozo de galletita por el cual se le escapaban las migas entre los dedos. Detrás de él, dos hombres jóvenes. Uno de ellos lo vigilaba de cerca sin tocarlo. El otro venía un poco más atrás empujando el cochecito vacío. Del pequeño nos interpelaron los ojos brillantes, redondos como botones, nos impactaron. Mi esposo, al ver que el niño tuvo un pequeño traspié, que de inmediato reguló, ujú. miró a los hombres y comentó, con el estado en que están las veredas la tiene difícil. El muchacho que estaba detrás del nene le contestó sonriendo, es la que le toca. Ah, Lejos de vivirla como una experiencia de resignación, esa frase se sintió bien y sonreímos todos. Mientras el chiquito seguía avanzando, agregué, y se ve que sabe hacerlo muy bien. mm. Así que esta es un poco la introducción para meternos en el tema del día de hoy. Para eso vamos a presentar a nuestra invitada, ¿te parece? Me parece muy, pero muy bien. Ya estamos buscando la información de En la el cajón, invitada. sí. Ahí estamos. La invitada del día de hoy es, María del Mar González Huerga. mirá qué nombre hermoso que tiene, María del Mar. Ella lleva más de 40 años dedicada a las terapias holísticas, porque por un problema de salud bastante grave que tuvo en un momento, se dedicó a estas búsquedas y realmente se dedicó, Sí, se dedicó con su vida. a vivirlas. A vivirla, claro. Entonces acompaña procesos ahora personales, grupales, de movimiento sistémico.
Es facilitadora de la Escuela de Movimiento Sistémico, a la cual fundó ella misma, esa escuela. Tiene un currículum tan abundante, es Que no sabes diplomada, leer, ¿no? sí, claro, porque es mucho. Voy a decir algunas cositas nada más. Ujú. Es diplomada en constelaciones familiares internacionales, avalada por la Hellinger Ciencia o Science, como quieran ustedes. A mí el inglés me sale muy mal. Tiene formación internacional en intervenciones sistémicas, es coaching sistémico, organizacional, avalado por justamente la Bert Hellinger Institute Neverland. ¡Wow! ¿Cómo estoy hablando inglés hoy? Es pedagoga sistémica, es diplomada en constelaciones familiares, avalada por el Centro de Psicología Humanista, es diplomada en técnicas de aplicación de las constelaciones familiares, tiene formación, mira qué lindo esto, pedagogía del abrazo de vinculación. Ay, qué cosa más linda eso, quiero saber de eso. Bueno, así puedo seguir un rato largo con el currículum enorme que tiene esta mujer. El cual van a ver reflejado en la cajita después en Por el supuesto. video, porque hay que decir, hay gente que nos sigue en directo y hay mucha gente que se suma después a ver la Después, grabación. claro. Así que bueno, para Todos todos estos datos aquellos, van a quedar, por supuesto. Y vamos a charlar, te damos la entrada cuando vos quieras. bienvenida María del Mar. Bienvenida, María del Mar. Vamos a hablar de un tema tan interesante el día de hoy con ella. Desde las Islas Canarias, bienvenida. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá donde nos encontremos. Ya donde nos encontremos. Buenos días por aquí. Felicidades, felicidades, Adriana. Que Muchas la vida, gracias. que la vida te regale la manifestación de todos tus sueños Muchas gracias. en esta nueva vuelta, que el sol va a brillar para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor tenerte en el programa de hoy, justo que es mi Bueno, cumpleaños. gracias Antes a que nada, ustedes me por invitarme. gustaría, si te parece bien, María del Mar, aclarar que como estás en una isla pequeñita así, con 32 grados, hemos hecho una prueba en internet y puede ser que, también puede pasar acá, Sí, sí, sí. que haya unos microcortes en la comunicación. Esperemos que no, pero para advertir a la gente, para que se quede Claro. tranquila que seguimos aquí y seguimos y que estamos Yo, conectadas a pesar de eso. Estamos yo conectadas. al servicio de vosotras y al servicio de aquellas personas que nos quieran ver, claro que sí. Pero es Claro verdad que que Bien. vivo sí. en una isla muy chiquitita, que es La Palma. Y entonces de vez en cuando, pues es tan hermosa que de vez en cuando nos desconectan, Mm. ¿vale? Para poder mirar la vida desde otra perspectiva. Así que, bueno, El precio de esperemos vivir que en el nos... paraíso, diría mi amiga. Es el paraíso, es el paraíso. Claro. Así que, queridas, aquí estoy para lo que me necesitéis. Contanos, el tema que te trajo hoy un poco fue eh, tu impulso, tu investigación en tiempos de pandemia, ¿cierto? Vamos a ver, Sí, porque mira, sí, mira, es muy interesante. Eh, Dando formación aquí en La Palma, había, y también talleres que a nivel nacional. empezaron, Todos bueno, los ya, y la hubo un mayoría de los microcorte, ¿podrías? adultos Sí, perdón, empezando en la formación en La Palma. en La Palma y taller a nivel, empecé Ah, a observar que la mayoría de los adultos que trabajamos a nuestro niño interior también llevamos a un adolescente que está enfadado, frustrado, está desconsolado, está triste, porque los niños lloran y los adolescentes berreamos. Siempre estamos echando las culpas a los demás, siempre estamos en la protesta. Y estuve ujú. observándolo y entonces, cuando llegó la pandemia, yo le dije a mi socia, a Noemí, que tú conoces, Rosana, le dije, Sí, va a haber talleres para adultos donde miremos el adolescente. Y mira, seguimos haciéndolos, sigo haciéndolos con Racasa Lucero, que los hacemos online, presenciales, y con un resultado fantástico. Porque es verdad, ¿qué os pasaba a vosotros cuando erais adolescentes con vuestros papás, Sí, claro, vuestras totalmente, es verdad. mamás? En mi caso, yo
había estado trabajando también la niña interior y bueno, encontré una pibita sabia, una nena Claro. que le gustaba jugar, que a veces estaba triste, qué sé yo, pero de verdad me encontré desafiada por mi adolescente porque era bastante rebelde. Mm, Bastante rebelde, ponía en cuestión todas, cuando me encontré trabajando sin mm. saber, ¿no? Porque como con la niña me empecé a llevar bien, dije, pero acá falta algo más porque yo no estoy satisfecha. Esa era la palabra. No estoy Satisfecha. satisfecha, me vivía quejando. Insatisfacción. Así que Eso todo me es. venía mal. Claro. Por ejemplo, yo cuando me voy a mi adolescencia, em, lo que veo es cómo me medía con mi padre, ¿no? Como mi Claro. padre decía Ajá, blanco, como mi madre decía amarillo, yo decía azul, como es, tú claro. no vas, yo voy, entonces era continuamente midiéndome. Y también esa tristeza de Mm. ese novio o esa persona que yo me he fijado y él no se fija, en mí, entonces me entristece. Eso que yo he querido conseguir y no he podido conseguir, o aquello que quise que mis padres dieran y no me dieron. Entonces hay en mí adolescente también muy rebelde y Claro. que Claro, claro. marca el camino para la adulta. O sea, yo ahora cuando me veo una adulta ya con mis 64 años, digo yo, madre mi rebeldona, ¿cómo es? Sí. Claro. A mí en mi caso al contrario, me parece que yo tuve una condición de sobreadaptación, ¿no? Ah, Muy obediente, muy ordenada, muy responsable, y ahí voy con esa adulta que muchas veces me llego a incomodar de hacerme responsable de cosas que no me corresponden. Entonces, ahí voy también con mi adolescente que sufre y que por ahí se agarra broncas internas, ¿no? Estoy ahí con esa insatisfacción y esa molestia también, pero claro, es como estamos charlando, como vamos llevando en el adulto ese adolescente que quedó allá también, no es solamente el niño, Sí, porque y en mi caso exacto. no me ha pasado, pero he visto, conozco personas que por ahí sienten que hacen muchas cosas y que, bueno, me pasó de hacer muchas cosas, pero eh, esta cosa de sentirse que no es suficiente, ¿no? Tal mm, vez esta cosa de el noviecito que no, o que no le alcanzó al papá lo que la adolescente tenía para dar y ella pensaba que sí, ¿no? Esta cosa que sí, se expresa más bien como rebeldía o queja, ¿no? Como queja. ¿No han visto los Ujú. adultos de ahora cuando ustedes dan los talleres o van a los cursos o hacen formación, ¿no? Y de repente, sí, sí, todo está muy bien, pero, y siempre está con el pero, ¿qué hacemos con? Porque si estamos en el adulto que hoy somos, cada uno con Ujú. lo que somos, es todo está bien tal cual es Tal y tal cual. cual fue. En el momento que ponemos ya estamos en el adolescente. mm, Claro. ¿No? Entonces es muy interesante decir, mira, eso fue lo que ocurrió, ¿qué podemos hacer? Sino mirarlo, honrarlo, dejarlo. Vale, es verdad. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo con mujeres que habían sido abusadas, ¿no? Ujú. Eh, ¿Qué podemos decir? Nosotras que somos mujeres y yo que he sido una mujer abusada también. Es que podemos Ujú. decir que eso fue lo que ocurrió. Y con lo Sí, que claro. ocurrió, con lo que nos ocurrió, no podemos quedarnos en queja, o sí podemos quedar en la queja. ¿Qué hacemos? claro, ¿qué hacemos ahí? Claro, lo que pasa es que la elección me parece que corresponde más al adulto que al adolescente. El adolescente Claro, muchas veces cree que elige, pero en realidad lo que está haciendo es esta cosa de medirse, como bien decías, con los más, con la autoridad, con los más grandes, con los padres. Pero el adulto sí, realmente elige. Mm. que es quien tiene que elegir, porque entonces es quién te está Claro, gobernando, quién te está llevando, quién te está guiando, el adolescente, o tú como adulto estás atendiendo a ese adolescente que te toca atenderlo, que es verdad que tu papá no te dio, que tu mamá no te miró, que es verdad, vale, es verdad que todos tenemos carencias, vale, es verdad, sí, pero ahora te toca a ti como adulta, como adulto, asumir la responsabilidad de cuidarte. Pero si estás en la claro. queja, estás en la adolescente, porque estás en el reclamo. Sí, totalmente. Y sabes que una de las cosas que observo que a veces dicen, bueno, entonces, ¿qué? ¿No?
esta cosa que dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Estás justificando? También ese es un pensamiento adolescente, no es una justificación. Fue lo que fue. No estamos negando ni No, justificando. Estamos reconociendo y dando lugar y también haciendo algo con eso, porque si no, seguimos en ese lugar, ¿no? Claro. Heilinger tenía una frase que tenía muchas frases. Yo me enamoré de una de ellas que no hay mayor verdugo que la propia víctima. Sí, mm, claro. Es muy Entonces es, interesante cómo aborda el tema de la víctima, Hellinger. Y yo no lo había claro, relacionado con el adolescente, pero sí, tiene lógica. Ujú. sí, claro. Si estoy en la víctima, ya estoy también en la perpetradora. Y eso es muy Claro, interesante. Eso es muy interesante porque pobrecita de mí, pobre yo. claro. Pero en ese pobre yo también ahí está el perpetrador. ¿querés ampliar un poquito más eso, María del Mar? Sí, Porque es eh, muy interesante y sí. Sobre todo nosotras que somos mujeres y es verdad que somos víctimas de malos tratos, es verdad, Sí, ¿no? Y los es hay. cierto, Y sí, es verdad, es también, verdad. y también desde la mirada sistémica vemos que lo que ocurrió más allá en aquellas generaciones que vinieron antes que nosotros y que somos gracias a ellas, ¿no? Si Mm, miramos allá, vemos que lo que ocurrió para que yo hoy tal vez sea transgeneracional o personal, la historia que yo estoy viviendo, ¿no? Eso es ujú, muy interesante. Pero si yo estoy viviendo unos malos tratos, también porque tengas la autoestima, porque tu madre no te ha enseñado, porque tu padre no te haya dado, porque vienes de una familia que no tiene permiso para hacerlo diferente, porque no se hayan dado permiso para ser felices. Vete tú a saber por qué, ¿no? Es verdad, ujú. vienes de ahí y vienes de todo eso. Y luego elegiste un marido o una pareja que hacía lo mismo que tu padre o que tu abuelo o que tu bisabuelo o que tu tío abuelo. Maltrataba. Sí, muy bien. O que te maltrata. Bien. También estás en el adolescente, Mm, porque estar en el adulto es tomar la decisión de decir hasta aquí, claro, Claro, tal cual. hasta claro, el aquí. adulto es el que pone los límites. Ujú, Así que eh, si te me vas a dar una bofetada, yo te la voy a devolver. ujú, ¿Mm? Si tú me vas a maltratar, yo te lo voy a devolver. O también me puedo ir o puedo buscar la solución. Ahora bien, la mayoría de las mujeres, por la razón que sea que yo ni juzgo ni califico, simplemente por lo que conozco, es, bueno, es verdad, mujer, es verdad, eres una señora maltratada. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué quieres ujú. hacer? ¿Quieres seguir hablando Claro. de tu maltrato? Mm. Porque si sigues hablando de tu maltrato y buscas solución, estás... Sí, muchas veces, hubo un cortecito recién, muchas veces decimos que en constelaciones no trabajamos con personas que se victimizan. Víctimas sí, porque víctimas hay, Ay, ¿no? Pero que personas que se victimizan, porque la primera agresión es de muchas veces de uno hacia sí mismo, ¿no? De pensar, por ejemplo, yo escucho frecuentemente, claro, lo que pasa es que me toma por tonta, por decir algo, mm, ¿no? Pero la ya, primera que está diciendo eso, que está pensando eso, incluso claro. juzgando a la otra persona, poniendo palabras de uno en la otra persona, muchas veces es la misma persona. Y eso la mantiene en la queja. Entonces sí, puede ser que te trate de tonta. Ahora, ¿qué vas a hacer? El tema es que la víctima a veces no quiere la acción. No, no, Claro, no, claro, o por no, lo no llega a tanto, verla, no llega a verla. eso es, por lo tanto, ahí está en el verdugo, está en el perpetrador, porque lo que Claro, quieres es claro. que una y otra vez y otra vez y otra vez te estemos Se escuchando recicle. Claro. de tu pena, de todo lo que te está ocurriendo. Pero Ujú. es verdad que una tiene, y ahí está el adolescente, que era lo que estamos hablando Claro. hoy, ¿no? Ahí está el adolescente en no buscar soluciones. También es cierto que a veces, mirando el transgeneracional, mirando las familias, es verdad que una tal vez no tenga fuerzas. Ujú. Y entonces habrá que ir allá donde las cogemos, que es en nuestras raíces. Pero Claro. tienes que ir tú, yo te acompaño, nosotras podemos acompañar, pero el camino le tienes que hacer tú. Claro, porque también eso te pone en una posición de crecer, ¿no? En esta posición de Claro, adulto. Porque si también lo tiene que hacer otro por vos, te deja en esa posición de debilidad.
Y es cierto lo que decía Adri, por ahí no puede, no era un juicio de mi parte, por supuesto que No, 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 porque a no. veces son dinámicas No, inconscientes. Yo me reconozco hace 3 días quejándome de alguna cosa y digo, Esperá, porque son momentos en donde a veces uno se pierde de observarse a sí mismo. Entonces está bueno conocer el adolescente que está activo, lo mismo que el niño que está activo en nosotros, como posiciones existenciales del yo, diferentes a claro, la del adulto, ¿no? Tal cual, sí. No, lo que yo decía de que a veces no puede ver, no puede ver la posibilidad de que ella sí puede salir y tomar decisiones de adulta. A eso me refería sí, cuando parece sí, que hay un momento que la víctima que se victimiza no puede ver la posibilidad de salir y empezar a tomar decisiones de adulta. es Ahí verdad. me parece justamente el apoyo máximo que se puede brindar como terapeuta, siempre y cuando en algún momento haya una evolución de esta persona a poder sí decir, acá tengo una herramienta y poder empezar a actuar. Si no, todo queda Sí. en Pero que quizá la búsqueda ya también contenga parte de la solución, ¿no? Porque las personas que se acercan a un taller están buscando algo de eso, me están buscando, imagino. Sí, sí. sí, sí, por ¿No? supuesto, por supuesto. También ocurre una cosa, que si mi madre era una mujer que era maltratada y una de mis abuelas también era, pues la violación que llevo es de mujer maltratada. Claro, Así que Claro, para mí claro. sí, 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 sí. es algo normal, También sabés que ¿no? veo, María del Mar, porque bueno, yo también trabajo con terapias complementarias, que ahora en estas generaciones nuevas de chicas muy jóvenes Ajá. se da como el opuesto, en el que, claro, como mi mamá fue maltratada, mi abuela fue maltratada, mis ancestras, yo soy guerrera. Entonces, tampoco se pueden vincular, tampoco se pueden vincular, porque están así como con las armas. No, no, a mí no me va a pasar lo que les pasó a ellas y en el combate y no se pueden vincular. Claro. Tampoco tienen No vínculos o solamente eso, relaciones. no solamente eso, sino que está en un papel que no la corresponde, Claro, porque Claro. está haciendo de madre de sus ancestras, claro, ¿vale? Cuando en realidad ella es la última de la claro, tal vida. cual. Sí. Ujú. Bueno, todo esto es muy. Estos son patrones que repetimos continuamente y que los vemos en los talleres o en las. ¿No? Que por amor consciente o inconsciente Mm, repetimos patrones y lealtades. Entonces, qué bien que Bert Hellinger, familiares, o Peter Levine, o otros como Peter, somático, el trauma, porque en qué parte de mí quedó ese no mi madre, o ese sí que me dijo mi padre, o ese no que me dijo ese novio, o esa vivencia que vivencié, en qué parte de mi cuerpo ha quedado. Entonces eso es lo mm, somático, ¿no? Y cuando vas soltando, y cuando vas colocando, ¿no? Pues vas siendo tú más libre, pero ujú, tienes que decidirlo tú. Te puedes quedar en el adolescente o tal. Eso es muy interesante. Si hemos venido en realidad a crecer, y Claro. cuando crecemos necesitamos relacionarnos. Y yo me relaciono con ustedes ahora, ustedes se relacionan conmigo, y es como estamos creciendo con lo que yo aporto y con lo que ustedes. Otra cosa es que yo me quedé en mi casa, dije, pobrecita, pobrecita de mí, que mm, fui maltratada, o que mi marido, o que mi hijo me hizo, o que mi padre me hizo. Ujú. Por tal cual, eso sí. es verdad, es tu historia. Mira, por ejemplo, cuando yo trabajaba con las mujeres que habían sido abusadas o maltratadas, es verdad, esa es tu historia, es verdad. ¿Y qué podemos hacer con esa historia sino acogerla, abrazarla y con eso hacerlo algo diferente? De permiso a decirle sí a la vida. Mm, Claro, y Eso así tal como es haciendo es. adulto. Eso es. Y así tal como es, porque también es cierto que nunca nadie más en toda la existencia va a venir y va a pasar por las experiencias que nosotros pasamos, que va a venir de estos padres en esta fecha, desde el día que nacemos hasta el día que nos vayamos, nunca nadie más va a tener esa impronta, por algo, las huellas, es como una huella dactilar, digo, ¿no? Es la cosa que vamos a Mm, vivir nosotros. Y eso es único y es cierto
También es nuestra forma de aportar, nuestra forma de contribuir a la vida es única. Y contribuimos cuando podemos seguir el paso natural que nos es dado, ¿no? Que nos viene de atrás la energía hacia adelante, o sea, que es hacia adelante y es hacia crecer. Y no digo de no mirar cada tanto hacia atrás, porque uno tiene que mirar esas referencias para justamente hacer todas esas exploraciones. ¿Dónde estoy? ¿En dónde lo llevo? Incluso en el cuerpo, que todavía está repercutiendo en mi vida de una manera que o me quejo o hago algo, ¿no? Sí, y no han visto ustedes que la juventud, los adolescentes de ahora, hay como dos formas, los que ha dicho Adriana, que es los que van abanderando y van haciendo, Ujú, que yo los llamo abueleando, que es hacer de madres, de sus madres y de sus abuelas, abueleando, dándoles el ujú. lugar a ellas. Y también aquí en España lo que se está observando es que vuelve otra vez el ciclo a ocurrir. Y la mayoría de los niños adolescentes están empezando a maltratar a las niñas adolescentes y Mm. ellas se están dejando. Es muy interesante. Bueno, aquí en Latinoamérica pasa mucho Sí, también pasa eso, mucho. no ha dejado de pasar, aunque se hacen las fuertes las chicas, Sí, Sí. en muchos aquí casos. hubo como dos décadas donde sí, sí, aquí cada uno en su sitio, pero ahora vuelve otra Ujú, vez el ujú. maltrato. Y que ellas lo dejen. Su madre no, pero ellas es una cosa cíclica, ¿eh? Sí, Yo lo sí. estoy observando. Es decir, ¿cómo me está dando? Por ejemplo, salen ustedes a tomar un café, no sé si les ocurre, o a pasear, ¿no? Y ven cómo él la está tratando a ella y cómo ella agacha la cabeza y cómo no se defienden. Y yo ahí me quedo que yo digo yo, wow, ¿qué está pasando? Mm, mm. Porque la generación anterior, ella le hubiese tirado un zapato, le hubiese tirado un bolso, lo que sea, que también lo hemos visto, ¿no? Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en las universidades o en los institutos? Como ellos les van cortando alas y ellas Sí. lo van Ujú. permitiendo. Sí, Es muy me interesante. preguntaba con qué tiene que ver esto, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, pero me imagino que, viste esto que se salta una generación, el tipo de comportamiento, y es por ahí un poco también esta forma de proceder adolescente de rechazar a la madre y cómo Claro. la madre hace las cosas para ella hacerlo diferente, ¿no? Si no tendrá que ver con eso. Pregunto, Yo pa, pero también, la que yo sabe sos también, vos. sí, sí, no es, si mi madre no pudo, Preguntamos. lo hago yo, ¿no? Claro, Si mi madre no pudo, lo hago yo. Pero también por amor a mi abuela lo hago yo, porque ahora, claro, eh, por lo menos aquí en España, muy pocos hijos se están criando con sus padres, porque el que no está trabajando está, no sé qué, porque hay que pagar, no sé qué, hay que pagar. Así que son los abuelos quienes los están criando. Y entonces están viendo cómo viven los sí, abuelos. claro. La figura materna, la figura paterna, solamente es de fin de semana y no todos. Sí. Por lo tanto, vuelve otra vez a retroceder. Sí, sin contar con los jóvenes que, bueno, tal vez el adolescente no quiera asumir responsabilidades, pero que en este tiempo están decidiendo directamente ni tener hijos, ¿no? Sí, La tasa de natalidad ha descendido un montón y prefieren no tener un gato, Sí, un sí, sí, un animal, animalito. en el mejor de los casos, pero no tener hijos. Entonces, también esa es una forma de no crecer, ¿no? sí, También es una forma de mantenerse en el adolescente. sí. También estas cosas de ahora, ¿no? Ay, Claro, sí. Es tremendo. claro, Hace como 20 días tuve a una invitada con sus dos niñas aquí en casa, una preadolescente y una adolescente. Y la mamá es verdad que tiene que trabajar, tiene que comer, es una mamá separada, trabaja mucho y la mamá traía tres ordenadores, dos móviles, bueno, la repera. Y entonces llegó un momento que les dije, por favor, les voy a pedir que en las horas de la comida y de la cena, celulares, dejen sus móviles y sus ordenadores fuera. claro. Vamos, vamos a mirarnos. Pues esto que os estoy contando terminó en la adolescente, diciendo a la mamá, es que tú pasas más horas con el teléfono que mirándome a mí. Mm.
y yo te O sea necesito. que la adolescente de la madre invita a las adolescentes reales a vivir esa experiencia, ¿no? ¿Así entendí bien? ¿Qué cosa? Sí, era la Mm, hija que le estaba diciendo a mamá, necesito tu atención. Ujú. La mamá le decía, pero yo necesito trabajar para todos los demás. Entonces yo digo, Claro. stop, stop. Pero mm, hoy que estamos de vacaciones, estaría muy bien que soltaras tu celular y que miraras un poquito. ujú, Mírala un claro, poquito. Lo que te está diciendo es que la quieras. Entonces vivimos claro. en un mundo tan atropellado de tanta cosa, de tanto, que nos estamos olvidando de las emociones, nos estamos olvidando de mirarnos, de Ujú, relacionarnos, de hacer esto que Sí, ustedes y yo estamos haciendo ahora. mm, sí, Así que por sí. eso, por estas cosas y otras muchas, los adolescentes cuando crecen, crecen enfadados, porque Claro. están carentes de ese mirar, de ese hazme caso, de ese acompáñame, de ese dime sí o dime no, ponme límites. claro. Exacto, sí, yo creo que en ese sentido también hay toda una generación de adultos muy adolescentes que no Claro, encontramos mucho la forma de tener una autoridad, no autoritarismo, una autoridad adulta en la guía de ese adolescente que por razones lógicas está enojado porque está desorientado. Porque la adolescencia es el tiempo para eso, Es ¿no? Porque eso, uno tiene que claro. Y desprenderse, nosotros pero como permanecer en adultos eso es el problema. nosotros como adultos no tenemos una autoridad en la que realmente podamos ser ese marco de contención de ese adolescente enfadado, me parece. Es lo que claro, siento, ¿no? claro. Que realmente estamos muy adolescentes los adultos. Que quedamos ahí en esa adolescencia y por ahí por decir, bueno, porque mis padres eran autoritarios, entonces yo voy a ser más flexible y voy a ser más libre. No marco justamente un Que mira, contexto. Adriana, es el otro extremo de la cuerda. Es si mis padres no lo fueron y yo lo soy, en realidad es lo mismo. O lo mismo que hablábamos Tiene, antes. tiene que estar aquí, en el medio, el Claro. recorrido, porque cada extremo, cada polaridad son iguales. Tal cual, tal Sí, cual. además a quién estamos mirando cuando hacemos eso, ¿no? Porque Mm, si yo no, si yo estoy pensando que conmigo fueron así, voy a hacer de otra manera, ujú. porque mis referencias son ellos, estoy mirándome a mí y lo que a mí me faltó, y no a mi hijo, que está ahí con sus propias necesidades, Exacto, ¿no? Tal cual. exacto. Exacto. Eh, y Y no se acuerdan ustedes, yo creo que en Argentina igual, de decir, yo cuando sea madre, no voy a ser como mi madre, vamos, ni mucho menos. sí, sí. Y cuando yo ya hace 25 años, no me acuerdo, hace muchos años ya cuando empecé yo a dar talleres para mujeres y yo empezaba el taller diciendo, tengo una mala noticia para ustedes. El día de mañana serán igual que sus madres. Desen por jodidas. Y Sí, arrancamos ahí Claro. con claro, muy esa, bien. esa rebeldía mía, Las que yo malas soy noticias de una mujer entrada, rebelde. claro. Sí, sí, sí. Ustedes sí o sí se van a parecer a sus madres. ¿Cuándo? No lo sé, pero que lo van a hacer. Y ahí Sí. arrancamos. Antes tiene un tema y tiene una riqueza tanto, ¿no? Todo lo que tenemos guardado como mira, algo muy interesante. Racasa Lucero y yo, que estamos allí en laboratorios online, hacemos ciclos, ¿no? Y en este, al adolescente, pero mirar que cuánta vergüenza no. Se está Ay, se está cortando. cortando un montón ahora. No, se está Ah, cortando mucho. A ver yo de les nuevo, hablaba, sí, de los laboratorios. miramos, Sí, ay, se volvió a cortar. Ay, María del Mar, estás ahí. Qué Decinos que pena. sí, justo está tan interesante esta parte de la conversación, en donde, bueno, estoy, ay, estoy, genial, Acá genial. estás, acá estás. Sí, ahí estás. Sí, se había Que nos cortado. contabas de los laboratorios que haces con online. Racacero, Ujú. entonces hemos, sí, laboratorios que además son formativos, es decir, Mm,
también los certificamos las horas como horas lectivas. Y uno de los laboratorios que tenemos es la vergüenza. ¿Y Ah, qué ustedes se interesante. acuerdan la vergüenza que como adolescente han pasado? ¿No pasaban? Sí, ya nomás cuando te empezaron a salir los Los granitos, granitos, todo, 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 todo. te empieza a O cambiar los el cuerpo, pechos, o los claro, pechos. Ah, claro, te empieza a cambiar el cuerpo, no sabes dónde está tu cuerpo, porque en realidad claro, y la mirada de la afuera que es tan fuerte, ujú. que se siente tan fuerte. También esta necesidad a veces de seguir jugando y ya no es No, de claro, no. nena. Esto no es un juego de nena, ¿no? Es lo que hay que hacer. ¿Sí? Exacto, Mm. exacto, exacto. Ese primer beso que te dio el chico, esa primera Mm. mirada, ese primer persona que te gustaba, esa primera cosa que has hecho como que tú te crees que eres adulta, el decirle a tu madre, por lo menos yo, ¿no? Es, pues eso no, no quiero eso. Entonces te confrontabas con ella, ¿no? Y luego te daba vergüenza porque ella lo contaba delante de los amigos, ¿no? Quiero decir, la vergüenza es un tema que da para mucho, ¿eh? Sí, sí, es Porque una de las emociones bien interesantes. de Sí, hecho, inclusive hasta de adulto nos condiciona mucho. Pero claro, lo tenemos todo Todavía. aquí. Son etiquetas que Mm. hemos ido colocando, ¿no? Desde el niño. Yo para mí, yo digo, bueno, yo no recuerdo mucho mi niñez, pero mi adolescencia sí. mm, Yo Mm. recuerdo el ir a un sitio que hablaran de ti, tú agachabas la cabeza, o que te mandaba la profesora ir a la pizarra y ya te daba vergüenza, el que un profesor te dijera algo te daba la vergüenza, o, No saber, no también, saber te daba vergüenza, porque por también. ahí te decían, ¿y cómo que se suponía que ibas a tener que o responder en el momento y no sabías con qué? ¿Cómo no lo sabés ya? Porque uno se siente que ya es grande en la adolescencia, Claro, pero no, le falta un montón. Entonces, el no saber para mí era una de las cosas, tremendo, claro, claro. me daba mucha vergüenza. sí. Pues todo eso tenemos los adultos que llevamos a ese adolescente con nosotros, ¿no? Así que Ujú. ir quitándole capitas, ir mirándolo, ir responsabilizándonos de él o de ella, y diciéndolo que tampoco lo hizo tan mal, porque es la época, la etapa del decir no a lo que sabemos, no a nuestros padres, no a nuestras casas, y tener la capacidad de mirar hacia afuera y ver que hay también otras casas, que hay otras personas, que hay otras familias que son más interesantes que para ti, ¿no? Eso Muchas también veces. Sí, es, sí. Sí, totalmente. como Y decía además Hegel, también la adolescencia es donde se empiezan a dar realmente la amistad, ¿no? Hay muchas cosas muy interesantes de la adolescencia, porque bueno, en general uno puede entablar una amistad siendo chiquito, pero en la adolescencia es donde uno empieza a contarse las cosas íntimas, en donde se encuentra con los pares, ¿no? Y empieza a diferenciarse de los padres. Claro. eso, Así que empieza eso. a conocer conceptos bien, bien lindos también Sí, para la vida. sí, que luego a lo largo de la vida, cuando vamos cumpliendo años, Adriana, ¿no? Pues de repente nos damos cuenta que o estamos en nuestro adulto o estamos en nuestro adolescente. Todo depende Claro. de si nos responsabilizamos de nosotros. Y la mayoría de los adultos, la mayoría en momentos determinados tenemos muchos peros. Sí, Sí. sí. María, quería preguntarte, cuando, por ejemplo, no sé cómo viven en España las noticias, pero acá se viven como un machaque permanente, hablamos del tema y volvemos a hablar del tema y se escucha en este En canal todos lados. todo lo mismo. ¿Eso no es un comportamiento adolescente también? Sí. Yo llevo viviendo en las Islas Canarias, yo he vivido toda mi vida en Madrid, pero de, de- Ajá. de Madrid me vine a las Canarias y desde que vengo a las Canarias yo la televisión la pongo para muy poco, o Sí, casi sí, para nada, o casi para claro. nada. Sí. Pero es verdad que estar continuamente mirando aquello que ocurrió una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que es lo Tremendo. mismo, da lo mismo ver las noticias que ir a talleres donde es porque conmigo abusaron, porque de mí abusaron, porque mi marido me pega, porque es lo mismo. Entonces, Claro. entonces volvemos a lo mismo.
Si quieren ustedes resultados diferentes, tendrán que hacerlo algo diferente. Claro, Entonces, es claro. verdad que si solo vemos noticias donde esté el maltrato, donde esté las guerras, que las guerras también son necesarias. Ujú. Cuidado. Yo no juzgo ni las califico. Digo que No, en- las por sí. Sí, 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 ustedes porque después del conflicto viene la paz, ¿no? Como decía eso es, Evangélica. Entonces, eso muchas es. veces tratamos de evitar una guerra inte- en las relaciones y por eso no ponemos los límites y por eso, y después nos quejamos porque no obtenemos un resultado. Entonces me preguntaba si estás ahí todavía porque me parece que se frizó la Sí, sí, imagen. estoy. Ok. Aceptas. Serían los indicadores que le servirían a las personas que están escuchando este programa para detectar en el día a día el niño interno. Ay, Ay, ahí ahí está. viene, ahí viene. Ahí está. ¿Cuáles serían entonces? ¿Qué Me fui. estamos acá? Mire, algo muy interesante que estás diciendo, ¿no? Los indicadores de, mira, Ujú. em, ¿dónde empiezan las guerras? ¿Son ustedes conscientes dónde empiezan las guerras? Para mí en las familias. Para mí, en los corazones de las mujeres. Bueno, sí, en la, sí. Como Vos yo. estuviste estudiando con Agua en San Justo. Sí, también, también. Sí, 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 sí. Con ella hice una formación de trauma, bueno, varias, y también de Sí, sí. adicciones. Me parece una mujer extraordinaria. Sí, La conocí en Madrid hace, yo qué sé, 22, 23 años, me parece excelente. sí. Em, Como yo quiera algo de mi pareja, que se dé por jodido si no me lo da. Y, y esa es una realidad, señoras. Ujú, Y si yo me he ujú, levantado con muy buen pie hoy, si me he levantado con muy buen pie y he mirado por la ventana y he visto el mar y he visto el sol y he visto el jardín, pero como no me levante con buen pie, pobre de aquellos que se crucen conmigo. ujú, Así que la guerra empieza a los corazones de las mujeres. Porque algo también muy interesante, porque lo que yo quiera de mi pareja, de mi marido, de esa persona que se acuesta todos los días conmigo a mi lado o a mi lado, ¿eh? Como yo quiera algo y no me lo dé, no vamos a tener relaciones. Me va a doler la cabeza. ¿Les suena? ujú. Es muy interesante. Sí, eso suele Suele Sí, ocurrir, sí, verse. sí, suele puede ocurrir. ser, pero puede, perdón que difiera en esto, pero Sí, me parece también un estigma bastante social del sí. tema de Por las eso, mujeres, Adriana, que, sí, claro, Adriana, por eso yo dije que yo ni juzgo ni califico. Yo les dije claro. dónde empiezan en realidad las guerras. Y las guerras A mí, empiezan en los corazones. claro, en esto que vos decís y volviendo a lo que yo comentaba al principio, de que yo siempre fui muy sobreadaptada y muy obediente, me costó mucho como adulta determinar cuál es mi deseo y cuál era solamente cumplir el deseo del otro. Ya. Entonces, en este sentido, trabajé muchísimo en poder validar mi deseo y no estar obedientemente cumpliendo los deseos de la otra persona. Yo creo que también por ahí la ternura también nace en el corazón de las mujeres y También. muchas veces para protegerla tenemos que levantarnos en guerra, Y sí, a veces ¿no? sí, Claro, sí. por Entonces, supuesto. porque no es por estigmatizar a las mujeres, sino justamente muchas veces estas condiciones que ponemos, porque somos muy poderosas, porque Es somos verdad. realmente personas que nos han hecho creer que no, pero que somos muy poderosas, porque de momento que ya podemos concebir la Sí, vida somos todo este poderosas. tiempo en nuestro vientre, ¿Qué es lo que es traer vida, lo más hermoso? Es lo claro. más. Así que si supiéramos las mujeres lo poderosas que somos, Mm. Claro, si de verdad y supiéramos nosotras a poderosas, veces no queremos asumir ese poder porque también nos da Y miedo, sí, claro. porque también nos asusta la guerra. Pero entonces, si tenemos el poder, ese poder también está en nuestros corazones, me imagino, ¿no? Ujú. Decir, no vayamos a la guerra.
como adultos, ¿no? Porque como adolescentes Eso es. vamos a hacer eso Sí, que propone claro. María. Así que a mí me parece muy, muy interesante este Sí, punto de vista. es, es interesantísimo ver que si te quedas en la guerra, te quedas en el adolescente. Porque Claro, el adolescente necesita un padre, una madre que guíe. El adulto no. El adulto lo que necesita es relacionarse para seguir creciendo. Pero el adolescente Claro. necesita a alguien que le guíe. Eso, ujú, por eso yo decía todo esto, ¿vale, Adriana? Sí, Porque las guerras empiezan en los corazones, o se desarrollan en la familia. Un padre y una claro, madre, uno dice blanco, otro dice negro. claro, tal cual. Eso es. Y después de las familias sale a la sociedad. ¿Y yo a quién ujú, soy leal? ¿A mi padre o a mi madre? Mm, ¿A quién ahí soy están las leal yo? lealtades. Eso es, eso es. Desde esa parte, desde esa visión estaba llevando las guerras. ¿Ve? Por eso decía que también son necesarias para Ujú. posible. Es decir, mi padre decía blanco, negro, y yo, que tengo una edad considerable, ir a malo, a decir amarillo. A nada. Y así les honro a él y les doy su lugar. Pero claro, todo claro. esto es un proceso. Y fácil, claro que no es fácil, pero es posible. Hemos venido a crecer. Claro, el movimiento natural es evolutivo, o Claro, sea, también se crecer. da el movimiento Claro, involutivo, ¿no? Pero lo natural es la trascendencia, es ir más allá, es avanzar, es Sí, crecer, sí, es lo natural. claro, claro. Claro, y para crecer los necesitamos los unos a otros. Somos seres relacionales, ¿no? Nos necesitamos. Yo a ustedes hoy, ustedes a mí, aquellas personas que vienen a nosotras que necesitan a lo que nos dedicamos y les podemos acompañar, ¿no? Ahí estamos, acompañándonos unos a otros, porque necesitamos seguir creciendo. Ahora bien, Ujú, aquel que se acomoda o aquella que se acomoda en la queja, en el accidente, ese no va a poder, no tiene oportunidad de crecer porque no se permite crecer, por la razón que sea, y por miedos, porque no tengan fuerzas, porque no ujú, sepan a dónde dirigirse, a dónde. Entonces, estamos disponibles para todas aquellas personas que quieran tocar nuestro timbre. Yo no voy a tocar el mm, timbre de nadie, pero si tocan mi puerta, sí que la abro. claro, claro. Y claro. ustedes también, Sí, ustedes claro, también. obvio, sí. Y también eso nos invita a seguir creciendo, porque uno no puede seguir siendo el mismo, no solo en una relación, sino como acompañante, consultante, terapeuta, como de procesos, también nos invita esta situación a seguir creciendo, a seguir formándonos, a seguir pensando, repensando eso que nos dijeron. Y de manera profunda, ¿no? Porque esto que nos trajiste ahora recién es algo para realmente buscarle el hueso, Sí, porque, totalmente. Sí, Claro. sí, sí, totalmente. porque si nos quedamos con la primera lectura, que Claro. yo estaba pensando hoy cuando escuchaba Así habla Zaratustra, estoy escuchando ese, Ay, me ese encantan sus cuentos. sí, y bueno, y habla la primera etapa como la del camello, donde nos volvemos sumisos y en donde hacemos lo que hay que Ujú. hacer. La etapa del león, que es la etapa del adolescente, Claro. ¿no? Que se revela ante todo porque quiere cambiar todo, pero todavía no hay nada integrado, lo hace desde el resentimiento, desde el choque. Y el de diferenciarse. Ujú. Y después viene la etapa, nuevamente, en este el camello, el león, viene el niño, que tiene relación con este arquetipo que traíamos al principio, ¿no? Esta cosa de estar en el presente, integrando estos otros aspectos, que es la Ujú. etapa del adulto. O sea que el adulto también puede Claro. volverse un Pero eh, el adulto va a la vejez. claro, El adulto va hacia la claro. vejez. Bueno, ¿no? Porque lo que hacíamos nosotros antes al principio es, ustedes son bastante más jóvenes que yo. No, no, sí, sí, son bastante más jóvenes, pero vamos caminando. Y vamos hacia allá, Claro, ¿no? Vamos hacia allá. claro. Tenemos Y que la idea es relacionar. ir hacia adelante, avanzando en las relaciones y avanzando en la Es sabiduría. la sabiduría tal cual. Que No en el realmente, conocimiento, en la sabiduría, ¿no? En sí, aprender de la que experiencia. en nuestros ancestros por ahí se respetaba más al anciano como el sabio, ¿no? Y Ujú, después se fue perdiendo y empezó a ser casi un estigma también
la vejez, ¿no? Porque ya el viejo ya está perimido, ya que sabe, ya que entiende, y se le quita totalmente la autoridad de la experiencia, ¿no? Y de la sabiduría. Sí, de hecho, no sé si vos habrás escuchado, pero yo muchas veces escuché que dicen, ay, porque los niños son nuestros maestros. Entonces, se frizó la imagen de María, no sé si estás ahí. Ah, ahí Ahí va, volvió. ahí va. Me encanta, Decía que, me encanta porque la vida juega con nosotros. Y entonces Sí, nos, por eso. nos sí, prestamos al volvió. juego. Decías algo muy interesante, Rosana. Decía que cuando hubo una época en que empezamos a decir, se empezó a escuchar que los niños son nuestros grandes maestros, los hijos son nuestros grandes maestros. Y eso es ponerlos en un lugar de desorden, porque, y también bueno, nosotros no crecemos, son ellos los que son más grandes, ¿no? Y de darles una responsabilidad tan grande. Enorme, enorme, enorme. Entonces como yo los... Mira, el otro día vino un niño que tendría como 12 años, ¿no? Y su madre, yo no trabajo con niños ni con adolescentes, yo trabajo con adultos. Pero bueno, era Ujú. hijo de una alumna, me dijo, María, por favor, necesito, te lo pido por favor que mires, que, que, que recibas a mi hijo y que me digas qué pasa, lleva sin dormir no sé cuántos meses y yo le siento súper cansado. Entonces, bueno, hablando con él, le digo, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el tema de por qué no duermes? Entonces sacamos los Legos, sacamos los muñequitos Legos y entonces representamos a la mamá, al papá, padres separados, así no sé qué. Y entonces de repente dijo, es que yo tengo que cuidar a mi mamá y a mi papá. Mm, mm, ¿Cuánta responsabilidad? claro, ¿cómo va a dormir? ¿Cómo va a dormir? Y Tremendo. ahí en ese corazón también, el del niño que está mirando a sus padres, tampoco puede avanzar hacia su propia vida. Él Claro. ya quema las etapas, ¿no? Mm, Así que es un adolescente que también ahí también están Claro. Ya también es un están adolescente que se queda en la adolescencia con la responsabilidad de un adulto. claro, que vemos mujeres de años que siguen cuidando a sus papás y a sus y no, ahí se corta. Sí. ah, Que vemos mujeres que quedan cuidando a sus padres y que no claro, van son, hacia su son propia vida. mujeres, Claro, y sus, frente a sus padres siguen siendo las pequeñas, las adolescentes, ¿no? claro, le ocurrían ayer unos cuantos hijos, pero la pequeña era para cuidar. Sí, antiguamente se dejaba al último hijo o al más pequeño para el cuidado de los padres. Y eso en algunas familias se sigue viviendo de manera inconsciente, por supuesto. María del Mar se está cortando Sí, muchísimo. se cortó la última parte. Queremos agradecerte un montón, ya son y 59, me pasó Ah, volando, es increíble. me parece, Y me quedan así como otros temas que me encantaría tratar contigo también en Ah, futuras. encantada, sí, encantada. Ustedes Sí, invítenme sí. que yo les digo que sí. A mí me encanta esta charla. Bueno, Así sí, que te vamos a estar invítenme. invitando nuevamente, sí, claro, porque nos sí, quedó sí. mucho, mucho. Tengo ahí un montón de cosas ahora que me las voy a anotar porque quiero volver a invitarte y volver a charlar un montón de cosas más que se me despiertan. Sí, estamos en las 11 de la mañana, nos vamos a ir diciendo, no prepares el camino para el niño, prepara el niño para el camino, para que pueda ser un adolescente y un adulto responsable. Nos vemos. Gracias, María del Mar. Te mandamos un beso enorme, nos vemos prontito. Muchas Gracias, gracias. María. Que Nos vemos tengas, que pronto. tengas un día, Adriana, y Ana, que nos vemos Gracias. yo en un que Feliz vamos dando cumpleaños. Muchísimas gracias. bullying. Gracias. Gracias, Gracias, Dios. María.